Ok, buenas noches. Ahora vamos a continuar con con este tema que se llama Erradicando el egoísmo, donde nos hace una muy extensa explicación en el libro acerca del egoísmo. Para nosotros los principiantes es muy importante, pero que muy importante entender perfectamente bien qué quieren los cabalistas decir cuando se dice egoísmo. Porque normalmente hacemos, venimos de la corporalidad y encontramos la Kabbalah, hacemos la transferencia de significado del egoísmo que venimos manejando y lo queremos acomodar al egoísmo del cual está hablando la Kabbalah. Y son dos aspectos eh, muy distintos y el egoísmo es un aspecto mucho más profundo, mucho más importante y que muy pronto es uno de los aspectos, muy pronto se va a revelar, los que sigan estudiando Kabbalah, que es uno de los aspectos principales de nuestra corrección. Vaya, de hecho, es el objeto de nuestra corrección. Pero la dinámica de la corrección involucra mucho el egoísmo desde un punto de vista importante para la corrección. No solamente es el deseo de dejar de ser egoísta, no, hay que involucrar una serie de cualidades que la Kabbalah nos va a ir enseñando y habilitando con nuestro estudio. Bueno, vamos a seguir con esto. El siguiente punto se llama la búsqueda del creador dentro de este mismo tema que se llama erradicando el egoísmo. Y dice así, cuando estamos distraídos por pensamientos exteriores, dice el Rab, sentimos que estos nos obstaculizan el establecimiento de lo espiritual, porque nuestra fortaleza y mentes son desaprovechadas en preocupaciones irrelevantes, mientras nuestros corazones se van llenando de deseos mezquinos. Esto sucede muy comúnmente en un principiante y en un cabalista, cuando está aquí dentro de la Kabbalah. ¿Por qué sucede? Ya lo entenderemos, pero sucede. Entonces tenemos que estar alerta en estar controlando esta situación o estar alertas en estar desaprovechando el tiempo por preocupaciones de la mente o por otros deseos mezquinos que nos llegan en esos momentos. Esto es parte de ese esfuerzo interior. Sigo leyendo. En tiempos como estos, perdemos la fe en el hecho que solamente la Kabbalah conforma la vida verdadera. Otro de aspecto muy importante. Creemos que la Kabbalah no es lo que es la Kabbalah. Creemos que es una filosofía de superación personal, creemos que es una situación donde se sigue la religión judía, creemos que es una filosofía que te va a llevar a algún aspecto sionista, qué sé yo, pero nunca le damos la dimensión correcta de la Kabbalah. Esto se aprende con el tiempo y se aprende en la persistencia del estudio, porque vas a venir y vas a ver la dimensión enorme de la Kabbalah. Por eso dice el Rab que perdemos la fe, porque no sabemos nada al respecto. Bueno, una vez que superamos estas condiciones o esta condición,
salimos de nuestro estado y nos dirigimos hacia la luz, recibiendo una luz superior que nos ayuda a ascender más. ¿Cómo vamos a salir de este estado? Persistiendo en el estudio, persistiendo en la conexión con las personas que quieren conseguir esta meta y persistiendo en estar pegado a las clases con el maestro, persistiendo y controlando, entre comillas, controlando tus pensamientos extraños y tus deseos mezquinos. Podemos, dice el Rab, superar obstáculos solo con la ayuda del Creador. Solo podemos trabajar en algo si percibimos algún beneficio personal en ello. Sin embargo, nuestros cuerpos, nuestro corazón e intelectos no están capacitados en entender todavía qué beneficios pueden resultar del altruismo. Por consiguiente, tan pronto intentemos hacer incluso el más leve movimiento altruista, vamos a perder toda la fuerza de la mente, del corazón y del cuerpo. Nos quedamos sin nada más que no sea dirigirnos al Creador y pedirle ayuda. De esta manera, sin ninguna disposición de hacerlo y sin ninguna libre opción, avanzamos hacia el Creador hasta que nos fusionamos con Él por completo. No deberíamos quejarnos por no haber nacido lo suficientemente inteligentes, o fuertes o valientes, o por carecer de cualidades que otros, estoy mirando y percibiendo, aparentemente poseen. Y destaca el Rab un asunto aquí. Si no avanzamos por el sendero correcto, ¿qué diferencia hace que estemos dotados con el mejor potencial y las mejores habilidades? Es decir, dice el Rab, puede ser que un individuo muy talentoso, muy inteligente, llegue a convertirse en un gran científico, pero, sin una conexión con el Creador, el propósito de esta persona no será alcanzado y fallará, tal como la mayoría de la gente lo hace. Así pues, es crucial alcanzar el nivel de la persona justa, es decir, justo, sadiquín, justo, a eso le llaman los cabalistas, a la persona que tiene su acción y su ámbito en la materialidad, pero también está trabajando la espiritualidad, alcanzando la meta. Y entonces a esta persona los cabalistas le han llamado justa. Solo entonces podemos emplear todo nuestro potencial para las tareas correctas, en vez de desperdiciar nuestra fortaleza en vano. Incluso las habilidades más débiles y triviales que nos han sido otorgadas por el Creador deben ser utilizadas en favor de las metas más elevadas. Si estamos en un estado de descenso espiritual, pues es inútil tratar de convencernos, de animarnos o de someternos a escuchar la sabiduría aprendida por otros. Nada que otros digan podrá ayudarnos. Las historias de lo que otras personas han vivido
y sus consejos no nos alentarán cuando estamos deprimidos o en un descenso espiritual, porque normalmente se ha perdido la fe en todo, incluyendo los logros de otros. Sin embargo, dice el Rab, debemos repetirnos a nosotros mismos lo que solíamos decir y sentir cuando nos encontrábamos en un estado de regocijo espiritual, lleno de vida, contrario a estar muertos espiritualmente hablando, como en el presente. Si recordamos nuestras propias metas y progresos espirituales, entonces podremos crecer para recuperar nuestro buen ánimo. Al recordar que en cierto punto teníamos fe y que avanzábamos en la vida por medio de la fe por encima de la razón, podemos ayudarnos a emerger del estado de la muerte espiritual. Pero esta razón, por esta razón siempre debemos confiar en nuestros propios recuerdos y experiencias. Solamente estos nos motivarán a dar la espalda al estado de depresión. La tarea del que ha alcanzado un cierto nivel espiritual es hacer una selección de los miles de placeres que surgen, desechando de inmediato todos esos placeres que no pueden ser balanceados por la fe, debido a que no son adecuados para el uso. Es decir, son deseos que están plagados de una persistente o de un persistente anhelo de satisfacerte a ti mismo. En la Kabbalah, esa parte de placer que una persona recibe en favor del Creador, con el único propósito de fortalecer su fe, se considera alimento. Así le llaman los cabalistas, alimento. Por otro lado, la parte que uno es incapaz de recibir es considerada desecho. Si alguien es incapaz de distinguir entre los dos y desea devorar la porción entera, que en términos cabalísticos es si alguien desea emborracharse del exceso de placer, sin ningún miramiento, sin ningún control, sino solamente recibir y recibir, entonces esa persona pierde todo y se queda sin nada. Y este estado en la Kabbalah se conoce como pobre. Todos nosotros estamos, entre comillas, prescritos en lo que podemos o no hacer. Si decidimos ignorar la famosa prescripción, pues entonces somos castigados. Si estamos inconscientes del dolor y sufrimiento que pueden resultar de infringir la ley, entonces estamos destinados a hacerlo, ya que como resultado recibiremos placer. Como consecuencia, recibiremos también el castigo con el propósito de percatarnos que en el futuro no habremos de actuar de esta manera en particular. Esto sucede con un estudiante de Kabbalah de principio. No piensen que sucede con una persona fuera de la Kabbalah. Porque después de recibir la información de tener que controlar el placer,
y tener que fortalecer la intención correcta. Y a pesar de que ya te informaste de que eso es así, sigues en tu misma línea de estar emborrachándote en exceso del placer en todos tus deseos, entonces te llegan situaciones adversas que los cabalistas han llamado castigo, pero son situaciones adversas que tú vas a reconocer para que tú, a su vez, modifiques tu conducta respecto de tus deseos y respecto de la intención de tu placer. Este es un estado espiritual donde reconocemos castigo o premio y castigo, porque es una forma de habilitarnos y de reconocer la situación. Y continuamos con ello. No es un estado permanente, después vienen otros estados, pero así se presenta en el inicio. Por ejemplo, dice el Raf, existe la ley que establece que a uno no le es permitido robar dinero, pero si una persona posee una fuerte atracción hacia el dinero y sabe de dónde puede ser robado, pues el delito será cometido. Esto sucede así incluso si no hay duda de que posteriormente al robo vendrá un castigo. El ladrón en potencia de todas maneras será incapaz de darse cuenta de la completa envergadura del sufrimiento que sucederá a raíz de la transgresión. Por lo tanto, esa persona decidirá que el placer de adquirir el dinero superará el sufrimiento del castigo que vendrá. Pero cuando el sufrimiento llegue, el ladrón se va a dar cuenta que el sufrimiento habrá sobrepasado por mucho sus experiencias y que es inequívocamente mayor que el placer adquirido por el robo. En este punto el ladrón estará listo para respetar la ley. Así pues, una vez que la persona se libera, se le advierte que el castigo por la próxima transgresión será mucho mayor. Se hace de esta manera para que uno no se olvide del sufrimiento que fue experimentado. Así, cuando el deseo de robar surge de nuevo, a uno se le recuerda tanto el sufrimiento del pasado como la advertencia de que el castigo siguiente será mucho más severo que el anterior. Esto proporciona un cierto motivante o incentivo para abstenerse de involucrarse en un potencial robo. Bueno, del ejemplo anterior y de muchos otros que nos rodean diariamente, podemos ver, y he aquí lo importante, podemos ver que el sufrimiento dirige a la persona por un sendero que de otra manera no sería escogido si uno siguiera al ego. Es siempre más fácil robar que ganar. Es siempre más fácil descansar que pensar o trabajar y recibir placer en vez de sufrir. La persona que decide aprender Kabbalah debe saber que es así por su propio bien. En otras palabras, una persona debe darse cuenta que el ego se beneficiará en tales acciones. Ninguno de nosotros puede cargar sobre sí mismo el peso del trabajo que es completamente altruista, del cual no se obtenga un rendimiento monetario, honor, placeres o esperanza de un futuro mejor.
Es más, somos incapaces de involucrarnos en un trabajo que no produce ningún resultado o ningún fruto, que no confiere nada a otro, que no da como resultado ningún beneficio que sea conferido a otro, o que aparente producir solo esfuerzos sin sentido en el espacio vacío. Es natural que nuestra razón egoísta y nuestros cuerpos no estén preparados para tal tarea, porque así fueron diseñados desde arriba por el Creador, para recibir placer. Entonces, nos encontramos ante la disyuntiva de estar forzados a sentir y a actuar altruistamente, porque del sufrimiento recibimos en nuestras vidas diarias la pérdida completa de cualquier deleite o deseo en la vida. Y nuestra fuerte convicción de que somos incapaces de recibir incluso el mínimo placer de nuestro alrededor. Por consiguiente, optamos por el altruismo, con la esperanza de encontrar la redención en este nuevo sendero. Pese a que este nuevo enfoque de la vida no pueda ser considerado el altruismo absoluto, ya que la meta de nuestras acciones es el bien personal y la salvación. Pero, no obstante, este enfoque se aproxima muchísimo al concepto de altruismo. Y así nos va permitiendo gradualmente llegar al estado deseado, bajo la influencia de la luz que está encubierta en nuestras acciones. Al intentar y al comportarnos de una manera altruista, aunque de todas maneras nos beneficiemos porque damos a fin de recibir, pero con esta intención comenzamos a percibir la luz o el placer que está encubierta en nuestras acciones. Y así la luz, la naturaleza de la luz, es tal que nos corrige, nos va moldeando el ego solamente para ser transformado a altruismo. Y lo entendemos así cuando salimos más adelante en Kabbalah. Y entonces trabajamos voluntariamente para ello. Y entonces empezamos a revelar situaciones que antes no revelábamos. Sigo leyendo. Podemos observar acontecimientos similares en la naturaleza. Por ejemplo, puede haber una lluvia fuerte, pero no en los lugares en que producirá el mayor beneficio. Así, la lluvia puede que caiga en el desierto, en donde produce poco efecto, en lugar de los campos, donde incluso la más leve precipitación puede dar lugar a una variedad de cosechas. Así pues, así, de manera semejante, una persona puede estar involucrada en la lectura constante de textos espirituales, pero el fruto, es decir, la comprensión espiritual del Creador que debe resultar de estos esfuerzos, es muy probable que pueda ser escurridiza. Repito esto porque si no estamos debidamente preparados
y no llevamos a cabo debidamente los preceptos de la sabiduría de la Kabbalah, esto pasa por años y años y les puede dar nombres y apellidos de esta situación. Dice así, de manera semejante, una persona puede estar involucrada en la lectura constante de textos espirituales, pero el fruto, es decir, la comprensión espiritual del otorgamiento o del creador que debe resultar de estos esfuerzos, puede que sea escurridiza. Y si a esto le agregas la arrogancia que te da el estar estudiando Kabbalah por años, sientes que no estás equivocado, cuando estás completamente envenenado y equivocado. De ese tamaño es la situación. Por otra parte, dice el Rab, es posible que al invertir un esfuerzo mucho menor en estudiar las partes correctas de la Kabbalah, puede que uno recoja los beneficios de una cosecha mayor, como resultado de los esfuerzos realizados. Lo mismo puede ser aplicado al estudio de la Kabbalah. Si el proceso completo de estudiar se dedica a la búsqueda del creador, a la búsqueda del otorgamiento, en vez de la simple acumulación de conocimientos, entonces todo el efecto de la Kabbalah como soporte de vida se producirá en el lugar apropiado. Pero si la persona está estudiando solamente para recibir conocimientos, o peor aún, para exhibirse y enorgullecerse del intelecto y demás cuestiones arrogantes, que ya no es fácil decirlo, pero así es. Si esa persona está estudiando de esta manera, pues la Kabbalah no rendirá los frutos correctos. Este proceso de corregir la dirección del pensamiento del individuo ocurre constantemente mientras uno estudia la Kabbalah, debido a que la tarea de cada ser humano es llevar los pensamientos y los hechos en la dirección correcta. Al hacerlo, únicamente coincidirán con la meta de la creación. Esto es especialmente importante mientras se estudia la Kabbalah, ya que no hay medios más potentes de acercamiento a lo espiritual. En la Biblia, cuando aparece la palabra Egipto, tiene un simbolismo muy especial en Kabbalah. Egipto simboliza la supremacía de nuestro egoísmo. Se conoce como Mitzrayim, que viene de las palabras Mitz y Ra, que en hebreo significan la concentración del mal. Perdón. Amalek representa la tribu que hizo la guerra en contra de Israel. Israel se deriva de las palabras Isra y El, que significan simplemente derecho hacia el Creador. Punto. Es decir, Israel son los que desean dirigirse directamente al Creador. Punto.
que es muy distinto al concepto de territorio o nación que se llama Israel. Es un concepto muy distinto. Para los cabalistas, Israel son aquellos que se dirigen directo al Creador. Punto. Entonces, Amalek personifica el egoísmo, nuestro egoísmo, el cual bajo ninguna circunstancia quiere permitir a una persona llegar a ser libre de su poder. El egoísmo se despliega, se expande o ataca solamente en los deseos de una persona que intenta salir del cautiverio de Egipto. Es decir, se despliega y se revela enormemente en aquellas personas que se dan cuenta qué significa egoísmo y qué significa altruismo. Es decir, anhelan finalmente salir de Egipto, el éxodo de Egipto, el éxodo del egoísmo. Y entonces eso te da idea del trabajo tan fuerte que debe de producir estar en la sabiduría de la Kabbalah. Aun si uno está situado al principio del sendero. Amalek impedirá de inmediato el paso de ese individuo. Lo que les decía, un repentino aumento de la percepción del egoísmo es enviado solo a aquellos que son distinguidos y elegidos por el Creador. Solamente quienes son seleccionados para alcanzar una comprensión superior del Creador, pues se les envía a Amalek. Entonces, para los cabalistas o para los estudiantes de Kabbalah, la intención es invocar en esta gente la necesidad real del Creador. En vez de la mera necesidad de mejorar sus cualidades personales o simplemente convertirse en buenas personas. Un individuo, tal como lo ha escogido, empieza a experimentar grandes dificultades en el reino de la autosuperación. El deseo de estudiar, que era tan fuerte en el pasado, de repente disminuye repentinamente. El cuerpo se hace pesado cuando se enfrentan acciones que debe realizar. La lucha en contra del cuerpo, el intelecto, nuestro yo, se enfoca en el deseo del cuerpo de entender quién es el creador, hacia dónde debe ir el cuerpo y por qué. Y además, si el cuerpo se beneficiará de cada uno de los esfuerzos. En caso contrario, sin ningún beneficio, ni la mente ni el cuerpo tendrán energía o motivación para hacer algo. Y en esto están en lo correcto, ya que es ridículo realizar acciones sin saber de antemano el resultado. No hay otra manera de superar las limitaciones de nuestra naturaleza humana y penetrar en la meta de
ir hacia un mundo más espiritual, excepto al adquirir el intelecto y los deseos comunes a ese mundo o a ese metamundo. Estos deseos son opuestos en la naturaleza a los de nuestro mundo, debido a que todo lo que percibimos y sentimos y todo lo que crea la imagen de nuestro mundo es el producto de nuestros intelectos y de nuestros corazones egoístas. Así que solamente a través del proceso de reemplazar las nociones existentes por las contrarias, es decir, la fe sustituye a la razón y el dar sustituye al recibir. Solamente así podemos entrar en el mundo espiritual. No hay otra forma. ¿Cuánto tardes en entender esto? Pues son las que pasarás todavía en la vida material, yendo y viniendo incluso. Pero a raíz de que poseemos solo aquellas herramientas con las cuales fuimos creados originalmente, es decir, el intelecto y el egoísmo, y seamos claros, debido a que nuestro intelecto funciona solamente con el propósito de beneficiar a nuestro egoísmo, caray, no podemos producir internamente las diversas herramientas de la razón y la percepción. Y entonces deben ser obtenidas del exterior del Creador. Por esta razón, el Creador nos atrae así, demostrándonos en el proceso que somos incapaces de cambiar sin su ayuda. Y así, aunque el cuerpo lo rehúse, aunque nos da flojera entrar en lo espiritual o querer entrar en lo espiritual o creer en lo espiritual, debemos siempre buscar y fomentar un vínculo con el Creador. Porque solamente este enlace facilitará nuestra redención espiritual. No deberíamos pedir al Creador la capacidad de ver y experimentar milagros, creyendo falsamente que esa experiencia nos ayudará a superar el ego y a traer una apreciación de la grandiosidad de lo espiritual, en vez de simplemente ser atrapado por la fe ciega. La Kabbalah advierte en contra de tal pensamiento cuando relata la historia del éxodo de Egipto, cuando Amalek atacó a las personas. El estado espiritual llamado Moisés derrotó a las huestes egoístas únicamente al levantar sus manos y pedir el poder de la fe. En el proceso del ascenso espiritual, destaca el Rab, adquirimos constantemente una superioridad que aumenta con cada nivel alcanzado. Como resultado, debemos aumentar constantemente el poder de nuestra fe, de modo que sea siempre mayor que el poder del intelecto. De lo contrario, puede que una vez más nos sumerjamos en la influencia del egoísmo. Este proceso
es continuo, gradual, hasta que nos aferramos solamente al Creador. Y en la última etapa logramos la máxima comprensión, la suprema recepción de la luz Or Jokhma sin ninguna gradualidad. Se describe como, entre comillas, la luz que fue creada en el primer día de la creación, en la cual el hombre vio al mundo de un extremo al otro. En la Kabbalah se dice, al principio de la creación, todo estaba envuelto en la luz suprema. En otras palabras, cuando la luz ilumina a todos, luz, revelación, iluminación, extensión de la conciencia, cuando la luz ilumina a todos sin distinguir los niveles, pues todo empieza a ser claro. Incluso el porqué de que había cosas que no entendíamos, pero que seguimos en la persistencia, finalmente entendemos el porqué de todo esto. Y en esta luz que se nos revela, que nos ilumina, pues no hay principios ni fin, ni tampoco matices. Y todo, absolutamente todo, se vuelve comprensible. Muy bien. Ante esta situación, el siguiente tema es el camino de la Kabbalah, obviamente. Y el Rab aquí nos va a comentar mucho acerca de la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, pero esto lo vamos a ver en una próxima grabación. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente.